Nos volvemos a encontrar en este excelente día que el Todopoderoso nos regala, día para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, con todos nuestros pensamientos, nuestras acciones y con todo nuestras palabras. Aquí desde el Centro Internacional Teoterápico Senti Alajuela, estamos muy gozosos de poder compartir en esta mañana este pequeño devocional. La verdad es que esta congregación, esta iglesia, se preocupa por el bienestar y la salud de sus miembros y estamos en un programa de lectura bíblica diaria. Hoy corresponde a este servidor compartir y he hecho la elección, después de sentirme en oración en paz con Dios, de que quiero disertar un poquito sobre Mateo capítulo 26, del versículo 1 al 19. Vamos a ir un poquito rápido, pero también nos detendremos en los pasajes que más nos llame la atención, entendiendo que la idea de poder compartir la palabra en la mañana es para que nos sirva de base y nos ayude en el resto del día que el Señor nos regala en esta tierra. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora la bendición para que tu siervo, tu vaso de barro, sea usado y que la gloria tuya se manifieste, Señor omnipotente. Oh Dios, que con la guía de tu Santo Espíritu podamos honrar y glorificar al Hijo, elevando siempre, Señor, toda petición y toda acción de gracias a ti, Padre, tal y como tú nos lo has enseñado. Bendito seas en esta mañana por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, poniendo en tus manos de amor a todos los que hoy comparten este ratito en esta bendición espiritual. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo está prácticamente anunciando su muerte. Este capítulo de Mateo 26 cubre el penúltimo y el último día de Jesús antes de su muerte. En ese momento Jesús tenía en su mente dos cosas. Prácticamente la primera era celebrar la Pascua y la segunda era prepararse para ser el Cordero de la Pascua. En Mateo 26, versículo 1 y 2, el Señor dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: saben ustedes que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, ¿verdad? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Para nosotros hoy, cuando leemos esto a primera mano, es fácil entenderlo, fácil digerirlo, fácil aceptarlo, porque tenemos tanta información. Pero para ellos en ese momento no era así de fácil como es para nosotros hoy en día. En varias ocasiones Jesús les había dicho que él iba a morir y que iba a morir, pero no porque él iba a estar enfermo o por alguna situación de un accidente, sino que lo iban a matar premeditadamente, con alevosía, con maldad. Pero la pregunta tal vez que todos se decían era: ¿pero cómo? Un hombre tan bueno, alguien lo va a matar. En Mateo 26, versículos 3 y 4 leemos: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Bueno, aquí ya vemos que hay una conspiración, hay un complot, ya empiezan a preparar cómo matar a Cristo, porque de hecho Jesucristo en ese momento se está convirtiendo en un enemigo público, antagónico totalmente a toda la estructura política, religiosa y militar que había en ese entonces, porque él viene predicando un reino que no es de este mundo, un reino espiritual, el cual se gana y el cual prevalece y en el cual se vive la victoria y la libertad, pero en el ámbito espiritual. No es con armas, no es con estrategias políticas, no es con imposiciones religiosas. Ahora bien, cuando él empieza a hablar de esto, se encuentra entonces que está encendiendo la mecha del odio de estos, principalmente dirigentes religiosos de aquel entonces y políticos, porque hay una mezcla total ahí entre política y religión. Y eso no es nuevo.
Hoy lo estamos viendo. Hoy lo estamos viendo aquí en nuestro país, por cierto. Ahora, no había razón real para encarcelar a Jesucristo, menos para matarle. Pero Jesús se había convertido en una amenaza total. De hecho, la última crítica que Jesús lanza a estos religiosos es en los patios del templo, ni más ni menos. Y claro, ellos tenían miedo de la reacción del pueblo y por eso no lo agredían inmediatamente o lo apresaban. Pero eso fue lo que les dio a ellos y fue el detonante para que inmediatamente ya llegaran a la conclusión, hay que hacerlo ahora o nunca. Entonces dice, pero decían, no durante la fiesta, no lo matemos durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Le tenían temor al pueblo. El pueblo siempre ha sido y es en el mundo entero el que tiene la última palabra, definitivamente. Por eso, cuando un pueblo cae bajo la tiranía de gobiernos que son totalitarios, etcétera, es la peor desgracia que le puede suceder al pueblo porque se le cuarta absolutamente toda libertad. Y entonces el pueblo todavía, ellos tenían temor al pueblo. Los líderes religiosos no planeaban actuar contra Jesús de inmediato, pero la oportunidad se les abrió. ¿Cómo fue que se les abrió? Cuando él, estando en el patio del templo, les dice todo lo que les dijo, aquello de sentirse muy enojado por la forma en que estaban usando el templo, etcétera. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo lo entregaré? Y ellos asintieron 30 monedas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Eh, eh, este fue el único, el inicio de perdón, este fue el inicio de la traición contra Jesús, que Judas empezó a cavilar en su mente maldita. Y entonces ahí, luego en Mateo 26, 47 al 56, vemos cómo está la culminación de este plan macabro de él cuando lo entregan en ese maní por medio de un beso. Judas vendió a Jesús por una moneda de plata, específicamente 30 monedas, ¿no? Y ese era el precio que la Biblia había establecido antes para el rescate, según Éxodo 21:32, 30 monedas de plata. Por cierto, entonces este monto es profético. ¿Por qué Judas traicionó a Jesús siendo él uno de los 12 discípulos más cercanos? Algunos creen que Judas, siendo celote, esto significa que era un mercenario o un hombre que iba a tomar las cosas por la fuerza, por las armas. Entonces estaba esperando que Cristo les dijera, bueno, el próximo viernes, listos todos, ya todos tienen sus armas, tienen sus espadas, todos, sí, ok, vamos a tomar el palacio de Herodes por asalto a tal hora. Esperaban algo así. No, el Señor Jesucristo no estaba hablando en absoluto ni daba indicios de eso. Entonces, este celote se le iban terminando las esperanzas de que íbamos a tomar el reino y que él iba a tener un puesto importante ahí por medio de la fuerza y la espada. Pero dado el contexto, parece que cuando él, lo que a él lo mueve es un asunto económico, como sucede hoy en día entre los políticos, los mueven los asuntos económicos y están dispuestos a hacer muchas cosas, por lo cual, de paso y haciendo un paréntesis, les digo a todos mis queridos compatriotas costarricenses, oremos delante del Señor, presentémonos, como dice 1 Timoteo capítulo 2, con ruego, con súplica, con acciones de gracia delante del Señor, orando de nuevo con ruego y súplica para que los gobernantes que Dios permita que estén al frente de nuestra nación sean gobernantes que amen la paz y que amen el sosiego y que sean debidamente temerosos de Él para que pueda fluir de parte de Dios el refrigerio y la bendición para el pueblo. Entonces, cuando Judas ve un evento importante que es lo que va a trascender que antecede, perdón, a la crucifixión de Cristo, es que una mujer, María, viene y dice la palabra de Dios que derramó sobre la cabeza de Cristo un perfume de nardo muy costoso, muy caro, y entonces dice que esto sucedió en Betania, en el pueblo de Betania, cercano a Jerusalén, donde Jesús se hospedaba. Eh, en esa ocasión lo vemos comiendo en la casa de un hombre que probablemente fue sanado por Jesús o algo así, porque él no estaba ocultando la reunión.
Él lo hizo abierta al público, no tuvo a ver, temor de poder reunirse con Jesucristo y sus discípulos en su casa. Pero esta historia no se trata sobre el anfitrión, sino que se centra en la acción de una mujer que llama mucho la atención porque esta mujer llega a una reunión de hombres, lo cual era poco probable que se viera bien en aquellos tiempos. Y estando Jesús en Betania, dice la palabra en Mateo 26, 6 al 7, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Dice Simón el leproso. Llama la atención esto porque se supone que un leproso no podía tener y no podía convivir con la gente naturalmente. Tenía que estar aislado totalmente, inclusive alejado de la sociedad y caminar cuando estuviera por entre la ciudad, el pueblo, caminar inmundo y separado totalmente. Pues aquí lo vemos que no solo está con el grupo, sino que en la casa de él, Simón el leproso, lo que da todos los indicios de que seguro había sido sanado, como lo dije anteriormente, por un milagro especial de nuestro Señor Jesucristo. Mateo no menciona el nombre de la mujer, pero lo sabemos por otro evangelio. Por el lado de Juan, capítulo 12, dice que esta mujer era María de Betania, la hermana de Lázaro. Esto es importante. El perfume era de nardo y probablemente era de su dote matrimonial. ¿Eso qué significa? Que cuando la persona estaba soltera, la mujer soltera, entonces el pretendiente le iba trayendo dotes durante un periodo también el que habían acordado entre los padres, y esto pues era parte del patrimonio de esa pareja cuando se fuese a casar. Aparentemente María es muy probable que había recibido esa dote matrimonial, pero por alguna razón quizá el pretendiente de ella había decidido eh, eh, alejarse y buscar otra novia diferente, podría ser, y entonces ella coge esa dote y la trae y la derrama sobre Jesucristo. O sea, en otras palabras, no la atrapó el asunto monetario, no la atrapó el asunto material, ni tampoco la atrapó en pro de adorar al Todopoderoso, algo que la sujetara y perder la bendición que ella recibió. Por tanto, el Señor Jesucristo dijo que lo que ella hacía sería predicado y enseñado en el mundo entero y recordado por siempre. Dice Juan que el aceite fue derramado en los pies de Cristo y Mateo dice que fue en la cabeza. Bueno, hay una contradicción aquí, no, en ningún momento. Lo que está sucediendo es que Mateo presenta a Cristo como el rey y habla de la cabeza, el ungimiento en la cabeza como rey, y Juan presenta a Cristo como siervo y resulta que lo presenta ella limpiando, jugando los pies de Cristo con el perfume. Es obvio de que ella lo hizo en las dos formas, en la cabeza y hasta los pies, a los pies. Entonces vemos que esta es una figura hermosa del rey y siervo Jesucristo ungido. Los discípulos no reaccionaron bien ante esta situación y entonces dijeron, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque se pudo haber vendido y haber ayudado a los pobres, pues esto tiene un gran precio. Jesucristo les había dicho a ellos que que Cristo le dice a ellos que lo que esta mujer está haciendo es algo muy, pero muy importante, y lo que ella hizo es para prepararlo para la sepultura. Y entonces dice en Juan capítulo 12, 4 y 6 lo siguiente, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque tuviera cuidado a los pobres, sino porque él el que tenía la bolsa y era ladrón y sustraía de la bolsa. Y entonces a él le interesaba que entrara el dinero. La realidad es que a Judas no le interesaban los pobres, menos Jesucristo. Él lo que le interesaba era solamente su avaricia. Y, cualquier parecido con algunas personas que ustedes conocen hoy en día. Ante la crítica que los discípulos hicieron por la acción de María, Jesús salió a su defensa. Pero noten algo muy importante en esta defensa que el Señor hace de María. ¿Por qué? Porque el Señor es justo y Él reconoce a los que realmente le tienen temor, devoción y adoración. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer?
pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. María entendió mejor que todos los demás discípulos este asunto de que Cristo iba a morir en una forma sacrificial y que iba a ir y que iba a ser llevado a una tumba. Entonces él dice que María actúa en preparación para la sepultura, dijo el Señor. Esta María de Betania es la misma que estaba a los pies de Cristo cuando Cristo estaba en la casa de ellos, cuando estaba Lázaro y Marta. Recuerda que él le dice a María, María, has escogido la mejor parte. Marta, tú también eres mía, pero estás muy afanada. Entonces, los que están cerca del Señor, los que se ponen a los pies de Cristo, son los que mejor escuchan, los que mejor entienden cuál es el plan divino del Señor. Que seamos nosotros de eso, de que estemos a los pies del Señor, a los pies del Maestro, siempre aprendiendo, siempre esperando a través de las Escrituras recibir más conocimiento para poder ser mejor servidores del Señor. Jesús iba a morir pronto y ella actuó dándole lo más preciado que tenía. ¿Qué tienes tú para darle, Señor? ¿Qué es lo más preciado que tienes? Te amarra algo en la tierra de manera que tú te niegues al Señor en algún momento. Y Jesús le apareció y Jesús le apreció y le recompensó. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bueno, entonces ese evento se da y inmediatamente vemos que empieza a darse la descripción de otro evento que es la preparación de la Pascua. Entonces, la Pascua, el último día que Jesús está en la tierra antes de su muerte, era muy especial para él. En Lucas 22 al 13, al caer la noche de ese 14 de Nisan, ellos iban a celebrar la Pascua. 14 de Nisan, el mes Nisan, estamos hablando de, en el calendario israelita, es entre marzo y parte de abril del calendario nuestro. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas lo establecen ahí en el 14 de, el 15 del mes de Nisan y Juan lo pone en el 14 del mes de Nisan. Hay una diferencia ahí de horas y un día de fase. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ciertamente el asunto de los 3 días en la tumba de nuestro Señor Jesucristo tiene su situación a raíz de en el momento del día exacto que él murió. Entonces, desde que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto, ellos estaban celebrando siempre la Pascua. Ustedes lo saben que en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, del 2 al 14, en Levítico 23, del 4 al 5, está el ordenamiento, sí, el mandamiento del Señor de celebrar la Pascua y la forma en que se iba a celebrar para ellos. Pero en esta ocasión en particular, Jesús tenía mucha ilusión de celebrar esta Pascua. No solo iban a comer el cordero de la Pascua y celebrar una fecha histórica, sino que iba a revelar a sus discípulos que él era el cordero de Dios que daba su vida para la salvación del mundo. Es aquí donde él revela exactamente eso. Veamos en detalle. Lucas capítulo 22, del 15 al 16, dice a la letra, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Esto es hermosísimo, ¿no? Porque resulta que él está ansioso de celebrar esto porque él sabe que está sentando un precedente total y eterno de que un día volverá a reunirse con todos nosotros, sus discípulos, con todos nosotros, su pueblo, y celebraremos con él la Pascua en conmemoración. Esta cena es algo maravilloso. A terminar la cena de la Pascua cantaron unos salmos que ya ellos por tradición los cantaban desde mucho tiempo atrás, desde tiempos inmemoriales prácticamente. Y en ese momento Jesús le dijo que ya no lo volvería a celebrar la Pascua con ellos. Y entonces habla de su segunda venida mesiánica donde se podrá celebrar con ellos. Mateo 26, 29 dice lo siguiente, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nueva con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, que vamos a estar con el Señor y vamos a compartir el fruto de la vid y el pan. Esto es interesante entenderlo. Es parte de los detalles que nos da el Señor de cuál será el sistema de vida, de cómo seremos allá con Él en esa eternidad.
Jesús instruyó a sus discípulos sobre los preparativos para la Pascua y esta fiesta tan importante. Mateo 26, del 17 al 19, donde estamos. Los elementos de la fiesta de la Pascua siempre eran muy conocidos, eran pan sin levadura, hierbas amargas, vino y cordero. Pero la diferencia en este caso es que Jesús les explicó lo que la Pascua revelaba acerca del Mesías. O sea, qué decían estos elementos que se usaban en la Pascua con respecto a él. Qué significaba el vino, qué significaba el pan, qué significaban las hierbas amargas y qué significaba propiamente el cordero, la carne del cordero que estaban comiendo. Mateo en relación a él, obviamente. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Mientras comían, cogió el pan, los bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. La copa y el pan, símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y, lógicamente, el cordero como símbolo de su muerte. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Toda la clave, todo el propósito de lo que hemos comentado hasta aquí, todo este evento del anuncio de la Pascua, de su muerte, todo el evento de la bendición del perfume, ¿verdad? Esta unción que le hacen de perfume, ¿sí? Todo el evento de la traición de Judas y todo el interés del Señor Jesucristo desde el inicio de anunciar su muerte tiene que ver directamente con el propósito de que Él es el Cordero sin mancha que había de quitar el pecado del mundo y que Él es y que en ese sacrificio de Él, en su sangre, es donde se ha dado y se dará eternamente el nuevo pacto. Y usted, amigo, si hoy está con nosotros y ha escuchado este mensaje por primera vez, déjeme decirle que la muerte de Cristo es una muerte sustitutoria. Él murió en sustitución de usted, de su muerte. Y esta muerte de Cristo, como es una muerte donde Él pagó con sangre perfecta, inmaculada, sin mancha, es aceptada delante de Dios como el pago por la culpa del pecado que usted y yo teníamos. Si usted hasta esta hora no ha hecho una profesión de fe donde ha creído en este sacrificio perfecto de Cristo, en esta Pascua que ha sido sacrificada por nosotros, entonces le invito para que ore al Señor recibiéndole como su Salvador personal en un acto de arrepentimiento, porque esto tiene que ver con o estás en el nuevo pacto o nunca estuviste en ningún pacto. O ves a Cristo hoy como tu Salvador personal o lo vas a ver como tú, pues eterno. Entonces, ¿cómo prefieres verlo? Porque si es como juez, es para oírlo dictar sentencia, pero si es como Salvador, es para oírlo decir, ven, bien, buen siervo y fiel. Entonces, ¿qué decides? Oremos. Padre, te alabo, te doy gracias por tu amor y tus misericordias, que al escuchar y al ver en detalle esta actitud de María, esta actitud de Lázaro, perdón, de Judas, la actitud de los discípulos en relación a la actitud de nuestro Señor y Salvador, la actitud de los fariseos que fueron usados por Satanás para llevar a cabo el plan malévolo de su negro corazón y sacrificar a nuestro Señor y llevarlo al sufrimiento que lo llevaron. Cada uno de ellos como elementos protagónicos de este plan perfecto de Dios, nos enseñan cosas importantes en este momento, Señor, para nuestra vida, para poder discernir mejor cuál es tu propósito. Señor omnipotente, gracias por tu palabra bendita, que es para nosotros alimento, pan de vida, y gracias te damos, omnipotente Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.